Hablemos de política. La oposición y el socialismo democrático esperan que Miguel Crispi asista como funcionario público a la comisión investigadora del llamado caso Convenios. Le preguntarán por su actual cargo de jefe del segundo piso de La Moneda. Chile Vamos le preguntará desde cuándo el presidente Gabriel Boric estuvo en conocimiento de los casos y cuáles son sus vínculos con personas que integran fundaciones investigadas. Gonzalo Holguín con más detalles. Hola Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal, Katy, Tomás? Muy buenos días. Bueno, cuando se dijo que todo esto era nuevo, no se estaba exagerando. Esta mañana, la Comisión Investigadora del llamado caso Convenios de la Cámara Baja tendrá una conversación que nunca antes se ha tenido, al menos en estas condiciones. Fueron los errores del gobierno y las presiones de la derecha las que nos llevaron a este escenario muchas veces explorado sin éxito. Nos referimos a la posibilidad cierta de que un asesor presidencial de exclusiva confianza de un presidente en ejercicio vaya a testificar, comparecer a una comisión investigadora. Miguel Crispi, jefe asesor del segundo piso de La Moneda, ya confirmó su disposición a asistir a la instancia, luego de 3 semanas de resistirse, lo sabemos, tras el mazazo también que le propinó el Ejecutivo la postura del Contralor General Jorge Bermúdez. Pero hoy habrá una discusión nunca antes tenida. Se le permitirá asistir solo si lo hace en calidad de jefe asesor y no como ex subsecretario de Desarrollo Regional, pese a que fue en esa condición que se hizo necesaria su presencia. En esto no hay que perder de vista que hablamos del respaldo técnico que entregó en su momento como subsecretario a la Fundación Procultura, cuestionada en el caso Convenios, y los antecedentes que reflotó el gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, cuando se presentó en esta comisión. José Miguel Castro, presidente de la comisión y diputado también de esa zona, dijo que solo se le invitará si se acuerda que sea con su trabajo pasado y su trabajo actual. E incluso dijo que tiene una pregunta en mente por sobre todas, que el asesor de Boric cuente desde cuándo fue que el mandatario se enteró de los primeros antecedentes de este caso. No vamos a aceptar la tesis de Cordero ni del presidente de la República. Ellos no van a venir a pautear al Poder Legislativo. Como ex subdere no lo puedo citar, lo podría invitar. ¿Desde cuándo, por ejemplo, supo el presidente que se generó este caso? Además, sus conexiones con las personas involucradas en el caso Democracia Viva. En el socialismo democrático se ha mostrado una postura crítica contra el gobierno y desde Revolución Democrática, su nuevo presidente Diego Vela criticó a los diputados de ese sector, señalando que no han sido leales a la presidencia. Marcos Ilavaca, diputado socialista que integra la comisión, es uno de los apuntados por algunos de los parlamentarios de Apruebo Dignidad. Los antecedentes igual están sobre la mesa. Votó a favor de consultar por posibles sanciones a Crispi Contraloría y también siempre estuvo de acuerdo con la tesis de oposición del diputado Castro de que esta comisión investigadora podía investigar más allá del mandato específico de los asentamientos. Nos importa la asistencia del señor Crispi. Yo no entendería por qué la comisión podría no aceptar que él asista voluntariamente a prestar declaración si el objetivo político de la derecha es sacar provecho. Que lo digan y transparenten. Yo creo que el objetivo que deberíamos todos tener es esclarecer los hechos. Bueno, esto se señala también porque la expectativa de los parlamentarios es acercarse a la verdad. Hasta ahora la comisión investigadora ha estado más marcada por el conflicto que por el hallazgo, y es en parte por esto que el llamado a Crispi es a referirse al manejo de la crisis desde el segundo piso de Palacio. Juan Manuel Fuenzalía, diputado UDI que integra la comisión, dijo que Crispi de seguro debe manejar esa información. No como ex subdere. Yo estoy de acuerdo con citar a Crispi como funcionario público, para que vaya a hablar de todo y no que nos vaya a contar la mitad del cuento. Hay aspectos que dicen relación a su actuación como ex subdere, pero también a cómo ha enfrentado el Ejecutivo esta corrupción que se instaló. Y él como asesor seguramente debe manejar esa información. Bueno, hay que decir que también está la cuestión más técnica. La Moneda tendría hasta mañana para responder a la Contraloría la consulta sobre por qué Crispi no asistió, como recordamos, en las 2 primeras ocasiones que se le invitó o citó. Pero más importante que eso, es decir que algunos creen que esa gestión administrativa incluso ya quedó sin efecto. Dicho en simple, la idea de pronunciarse en favor sobre el tema Crispi para la Contraloría ya no tendría sentido si es que finalmente comparece, como lo dio a entender la semana pasada el propio Jorge Bermúdez. Pierde oportunidad, fueron sus palabras. Raúl Soto, diputado PPD que ya pidió que Crispi renunciara, dice que en un proceso sancionatorio, puede ir perfectamente en paralelo a la asistencia del ex parlamentario. Yo espero que Crispi concurra esta semana a la comisión. No hay que esperar el dictamen de la Contraloría, son cosas distintas y deben avanzar en paralelo. Y lo debe hacer
en calidad de funcionario público, respondiendo todas las preguntas que se hagan por el caso Convenios, independiente de cuál es su cargo o designación actual. Bueno, es posible que se tenga que llegar a una votación en la comisión investigadora. Primero, el diputado Castro, presidente de la instancia, ya lo decíamos, hará su planteamiento buscando el acuerdo y se espera que no lo obtenga. En ese escenario buscaría también hacer valer una mayoría que estará en disputa y que tiene en la comisión. Lo más probable con todo es que Miguel Crispi llegue a la comisión especial investigadora del llamado caso Convenios este jueves. Katy, Tomás. A ver, algunas cosas. Hay un misterio que todavía no se ha dilucidado por completo, y es que ¿cuándo supo el gobierno del caso Democracia Viva? Recordemos que el caso Democracia Viva está íntimamente vinculado con un partido de gobierno que es Revolución Democrática. Y recordemos, además, que hubo toda una sorpresa cuando se conoció este caso a través de medios, y resulta que esa sorpresa era falsa porque la directiva de Revolución Democrática había conocido todo esto 10 días antes. Y por lo tanto, toda esa sorpresa fue una actuación. Eso fue una simple actuación, no había sorpresa, lo sabían. Lo segundo es que la pregunta es ¿quiénes lo sabían? Algunos dicen, Giorgio Jackson ha dicho que no sabía nada pese a formar parte de la cúpula de Revolución Democrática, un factotum total. Pero, ¿lo sabía Miguel Crispi? El senador Latorre lo sabía, Catalina Pérez obviamente, pero ¿lo sabía Crispi? En algún momento le preguntaron al senador Latorre si esto lo sabía la presidencia y no dio una respuesta clara sobre esto. Ahora, ¿es importante saber si sabían? Sí, es importante, porque evidentemente que sí sabían y no tomaron las decisiones de inmediato para reparar esta situación y para investigar, es un problema. Pero Crispi además tiene otro asunto, ha dejado una serie de heridas en el camino que ha tenido desde el punto de vista político. ¿Por qué? Fue socialista. Su madre es socialista, que fue ministra además de Michelle Bachelet. Él, Claudia Serrano, ¿no es cierto? Él fue socialista. Después se retiró del socialismo y fue un terrible crítico de los 30 años. Y por lo tanto muchos lo señalan como una especie de traidor. Uno que se aprovechó de su madre, de los vínculos que tenía, conoció a toda la cúpula socialista siendo muy joven, profitó para después darle la puñalada por la espalda. De hecho, él trabajó no solamente en la Fundación Dialoga de Michelle Bachelet, sino que estuvo en el Ministerio de Educación en el gobierno de Bachelet II. Y después se retiraron y se transformaron en unos críticos tremendos, una vez que el socialismo les abrió puertas. A Jackson, ¿para qué decir? Entonces no tiene buena sintonía, un buen ambiente entre sectores del Partido Socialista. Y de hecho, hay algunos que han dicho, incluso, hay un senador que es Fidel Espinosa que ha dicho que se tiene que ir. Hay 2 miembros del llamado socialismo democrático que forman parte de la comisión investigadora, Marcos Ilavaca, PS, Raúl Soto, del PPD, que desde el principio dijeron que tenía que presentarse, o sea, estuvieron en contra de la posición del gobierno con respecto a Miguel Crispi. Y Crispi además se le acusa de haber sido tremendamente, una persona que en el segundo piso ha nombrado solo personas de su colectividad o del Partido Comunista, pero nada del socialismo democrático. Y que desde ese punto de vista los ha dejado afuera. O sea, él lo que ha hecho es que esa teoría de los círculos concéntricos de Giorgio Jackson la ha aplicado absolutamente al interior de la asesoría estratégica del gobierno. Y se le critica muchísimo. Entonces, ¿tiene piso Miguel Crispi o no, Gonzalo Holguín, para sobrevivir a todo esto? Porque, ¿sabes lo que pasa? Que lo que se está diciendo es que no va a poder resistir la permanencia en el puesto. Y que lo que viene ahora con esta situación es simplemente un peldaño más en la caída. ¿O no es así? Mi impresión es que la situación de Giorgio Jackson no puede desentenderse de esta. Que las condiciones políticas que generaron la salida del ahora ex ministro de Desarrollo Social me parece que aceleraron toda la tensión que estaba acumulada y ahora se dirigió a Crispi. Es poco comentado, pero es común que los oficialismos, incluso los más acérrimos, tengan estos mismos cuestionamientos, solo que no los hagan públicos. Y en esto con total responsabilidad podemos decir, estando en el Congreso diariamente, que efectivamente hay parlamentarios muy leales al Ejecutivo,
que están con él, que incluso son de Aprodignidad, que lo respaldan, que consideran que hay una operación de la oposición en todo esto, que se dieron la vuelta larga para tratar de forzar a alguna persona cercana al presidente de la República a hablar de este tema. Pero dicho todo lo que estoy diciendo, aún así creen que Crispi debiese salir. Y eso ya es testimonio claro de que volvimos al momento en donde internamente dicen, mira, nosotros tenemos que apoyar y efectivamente apoyamos al gobierno, en esto no vamos a hacer un problema, pero internamente el comentario de que mejor salga para que no siga perjudicando ya está. Y ya está en menos tiempo de lo que estuvo para cuando fue la situación de Giorgio Jackson. Y esas son las condiciones, a mi juicio, y esto es más opinión, ¿no? Son las condiciones principales que terminan dinamitando la posición de cualquier persona del gobierno. En este caso, una persona que no es una persona elegida, digamos, democráticamente, sino que una persona de confianza, asignada, decidida a dedo por el presidente de la República por su experiencia y su relación. Y la verdad es que el piso que le queda pareciera ser poco. Vamos a ver qué es lo que resulta de la citación también. Eso va a ser muy relevante porque recordemos que un sector del oficialismo y el propio gobierno mantiene la tesis de que Crispi puede ir e irá y mostrará disposición a contestar, pero respecto de su rol como ex subsecretario de Desarrollo Regional y no necesariamente del manejo de la crisis y sobre todo lo que tú señalabas, Tomás, exactamente las circunstancias en que el Ejecutivo e incluso la persona del presidente de la República se fue enterando de todo esto. Pero todos estos antecedentes se conocen. A ver, Tomás hacía una revisión respecto de la carrera de Miguel Crispi, mencionamos también que él fue parlamentario, que fue electo en una oportunidad, que lo intentó de nuevo y no le resultó, de ahí que llega finalmente a la subdere y luego al segundo piso. Pero esta figura de este fusible, ¿no? De esta persona que está antes de que llegue el cortocircuito hacia la primera autoridad, no es primera vez que se da y que no se va, digamos, que no cumple su rol de fusible, no es primera vez que se da en este Ejecutivo, que le cuesta mucho, como son cercanos, son amigos del presidente, compañeros de ruta del presidente y de su equipo, cuesta mucho ver que no están bien evaluados. En este caso es más difícil porque está todo lo que mencionaba Tomás, pero también está el que se hacen comparaciones de otras personas que han ocupado su cargo en el segundo piso en ocasiones anteriores. Miguel Crispi fue muy crítico con la Concertación, lo decíamos recién, con el Partido Socialista, construyó finalmente su carrera, la de su partido político, de su coalición, sobre esas críticas, ¿no? Que es algo que se le cobra habitualmente. Hay muchos que dicen que esas cuentas todavía no están saldadas. Se lo compara con Ernesto Otone, por ejemplo. Peso político de los dos, se pone uno al lado del otro y bueno, claramente hay muchas diferencias. Es bastante difícil entender de dónde viene toda esa fuerza con la que él se mantiene ahí pensando que está haciendo un daño diario, que lo hizo en su momento Giorgio Jackson, tú mencionabas, y hay varios otros casos hacia atrás que han afectado y han magullado mucho la figura del presidente, y en este caso en particular cuesta mucho entender por qué sigue ahí sin tener además un desempeño destacado en su labor, ¿no? De jefe de asesores del segundo piso. Sí, también nos comentan que está el antecedente de Matías Mesa Lopendía, ¿no? Eso es un comentario que también lo hemos escuchado en conversaciones en el marco de la Comisión Investigadora. Recordemos que hay que poner en contexto que el presidente de la República ya ha tenido problemas con personas de su confianza en el marco del caso de los indultos, que sería segunda vez que una persona de esa cercanía tan bullado públicamente tenga que salir en medio de una controversia que podría eventualmente, como tú dices, Katy, salpicar al presidente de la República. Recordemos también, y no sé si está presente esta idea, ¿no?, de que el ministro de Justicia, Luis Cordero, en su momento habló del momento en que se enteró el presidente de la República, pero él se refería, se recordarán los auditores, a una idea conceptual de cuándo fue que el Estado recibió el oficio que envió la diputada Giovanna Ahumada de la región de Antofagasta y que eventualmente dio apertura a este caso, pero la verdad es que la sensación de que las condiciones que estaban para haber evitado la salida o haber precipitado más bien la salida de Crispi antes de tiempo y no tener que llegar a este escenario como tú lo planteabas, Katy, también está alimentada por una situación de continuidad y también, ¿por qué no decirlo?, de no querer darle el gusto a una oposición que, yo insistía en este punto cuando les estaba contando esto, ha conseguido o está a puertas de conseguir algo que en los últimos años parecía casi imposible o muy difícil. Incluso yo podría decir, me atrevería a decir, Katy Tomás, que había hasta una suerte de quizás guante blanco o quizás una verdad aprendida de que este tipo de asesores como Crispi simplemente no iban a las comisiones investigadoras. Efectivamente se les terminaba enviando un cuestionario o derechamente no contestaban y después la oposición de turno, bueno, espetaba que no había colaboración y ahí quedaba el asunto. Bueno, ahora no, ahora Crispi va a ir. Veremos qué pasa. Gracias, Gonzalo. Muy buenos días. Chao, Gonzalo, hasta pronto.
Información precisa y plural. Radiograma.